3 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Óleo es aceite, ¿verdad? Entonces es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, diga conmigo allí, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos se gozan? Allí es, ¿dónde es que el Señor envía bendición y vida eterna? Donde están los hermanos juntos en armonía, o sea, el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que quiero yo que veamos de este salmo para empezar? Acerca de la unción que vamos a hablar hoy. Bueno, primero que nada, el que escribe este salmo es el rey David. El rey David, que precisamente tiene a cargo el pueblo de Israel ya como rey. Entonces, yo no sé si usted sabía que él antes había sido pastor de ovejas, literalmente o naturalmente hablando, él era un pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de su padre. Pero seguramente cuando él estaba adorando a Dios ahí con su arpa, seguro le decía, Señor, qué alegría me daría, cuánto daría. Se imagina que yo pudiera cuidar las ovejas de Dios, las ovejas de mi Padre Celestial, ya no solo las de mi Padre natural, sino las de mi Padre Celestial. Yo las cuidaría con mi propia vida. Bueno, no estaba mintiendo, porque él llegó a ser el pastor de Israel también como rey, y él estuvo dispuesto, incluso antes de subir al trono, estuvo dispuesto a dar su vida por esas ovejas. Él dijo en una ocasión, pero ¿cómo? ¿Quién es este incircunciso para que trate así a los escuadrones del Dios viviente? Yo pelearé con él. Él sabía que este hombre estaba ofendiendo al pueblo de Dios y él arriesgó su vida para pelear por las ovejas de Dios. Bueno, por eso él ahora, cuando ya es rey, dice cuán delicioso, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, él no solo está viendo a un pueblo, él no solo está viendo a una nación. Cuando hacía convocación, él no veía por un lado plebeyos y por otro lado nobles. No, él veía hermanos juntos en armonía. Cuando él hacía la convocación y lo veía la nación de Israel delante de él sentía agrado y decía, cuán bueno y cuán delicioso es ver a los hermanos juntos en armonía. Él no los veía como un pueblo, no los veía como habitantes, los veía como hermanos juntos en armonía, porque estamos hablando del viejo pacto. Aquí no está hablando alguien que dirige una iglesia y dice, ay, qué lindo es verlos juntos, hermanos. No. Él está hablando algo que siente en su corazón al ver al pueblo reunido. Él ve hermanos juntos y en armonía, y entonces dice, aquí está la bendición de Dios. Cuando nos reunimos, allí es donde el Señor envía su bendición. Y eso sucede hoy en día también. Este hombre David era un hombre tremendo, a pesar de que él ministró y vivió en el viejo pacto. Era un hombre que tenía una revelación y un entendimiento de Dios tremendo. ¿Por qué? Porque tenía esa relación íntima con él. Ahora, cuando hablamos de la unción, que es lo que vamos a hablar en esta mañana, cuando hablamos de la unción, yo quiero decirle que estamos hablando exactamente de lo mismo que hablamos siempre. O sea, no es que vamos a hablar de otro tema. Hoy vamos a hablar de la unción. Qué importante es la unción. Así opera la unción. No, cuando hablamos de la unción, no estamos hablando de un tema. La semana pasada se nos enseñó que la unción no es algo. La unción es alguien. Exactamente. ¿Y quién es ese alguien? Cristo en mi corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Ok. Cuando hablamos de la unción, estamos hablando del mismo Cristo morando en mi corazón. O sea, que usted tiene la unción. ¿Cuántos tienen la unción? Que por cierto, ¿recuerdan aquella canción que decía, la unción está sobre mí? ¿Verdad? La siento,
y decía, la unción está sobre mí. Mi hermano, vamos a tener que cambiarle la letra a esa canción, porque la unción no está sobre mí, la unción está en mí. ¿Sí? ¿Alguien me está entendiendo? La unción no está sobre mí, la unción está en mí, porque la unción es Cristo en mi corazón. Entonces, cuando hablamos de la unción, estamos hablando de lo mismo que hablamos en cada reunión en donde estamos acá. Estamos hablando de Cristo, estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de la gracia, estamos hablando de la salvación. Todo es lo mismo, es Cristo en mí operando su obra. Y cuando hablamos de la unción, estamos hablando precisamente de la misma persona de Cristo, de su misma naturaleza, de su reino operando en mi corazón. Esto lo digo para que no dividamos la Biblia en temas, no dividamos las escrituras en temas o la predicación, el evangelio en temas. No, el evangelio es uno y el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, cuando hablamos de la unción, estamos hablando de Cristo. Diga conmigo, Cristo en mí es la unción. Yo tengo la unción. Dígale que está a su lado, yo tengo la unción. Y también quiero repetir algo que hemos enseñado ya una y otra vez, por lo menos de mi parte. Hoy lo vuelvo a repetir, y es que todo lo que sucedió en el viejo pacto es una sombra del nuevo pacto. Todo lo que sucedió, los eventos, los personajes, las figuras, los elementos, los acontecimientos del viejo pacto fueron una sombra del nuevo pacto, una sombra de la sustancia que es Cristo. Y eso que es todo lo que le sucedió a Israel, el mismo Israel natural, físico y externo, era una sombra del Israel espiritual que somos nosotros, la iglesia. Ahora el Señor está trabajando, operando, haciendo su obra en el Israel espiritual. El mismo Israel natural que existe hoy día tiene que entrar al Israel espiritual, porque dijo el apóstol Pablo, ahora ya no hay griego ni judío, todos somos iguales en Cristo, todos tenemos que estar en Cristo, ser injertados en Cristo, todos tenemos que ser parte de un cuerpo espiritual que es la iglesia. Entonces, todo lo que me habla el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, era tipo y sombra, era figura de lo que había de suceder, pero ahora en la iglesia espiritual, ahora es espiritual. Es el nuevo pacto, un nuevo pacto interno y espiritual. Entonces, el mismo Israel físico era sombra del Israel espiritual. Todo lo que sucedió antes apuntaba a lo verdadero, que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. ¿Y por qué le digo esto? Porque quiero poner hoy como ejemplo para hablar de la unción en la iglesia. Quiero que veamos en Éxodo capítulo 40 lo que enseña ahí un poquito, ¿verdad? No todo, lo que enseña acerca del aceite de la unción. Y vamos a ir para eso a Éxodo 40, 12. No vamos a hablar en sí del aceite, sino cómo fue usado y para qué fue usado el aceite de la unción. Dice Éxodo 40, 12. Vamos a ir, vamos a ver. Vaya conmigo a Éxodo 40 en el versículo 12. Vamos a ver, dice así. Éxodo 40, 12. Listo. Dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos. Póngame atención, no pierda de vista el Salmo 133 porque es importante que usted lo tenga en su memoria. Ahora también ponga atención a cada texto acá, a cada versículo, cómo lo dice. Dice el 12, y llevarás a Aarón y a sus hijos. Dice, a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote, dice el Señor. Versículo 14. Después, diga conmigo después. Ya esa palabra es importante. ¿Por qué? Porque primero fue Aarón, luego dice, después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás, como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo
por sus generaciones. Amén. Vamos a quedarnos hasta acá. A veces cuando la mayoría de personas lee, cuando aquí se habla de un pacto perpetuo y que lo harán por siempre, por sus generaciones, tal vez pensaban que lo que sucedía aquí físicamente y externamente tenía que hacerse por siempre, incluso ahora. No, es que lo que se hacía en el viejo pacto continúa en el nuevo pacto. Lo que pasa es que ahora es espiritual. Estos sacerdotes que le servían en el templo físico externo, ahora somos nosotros que le servimos como un templo espiritual donde Él habita, y acá es donde se lleva a cabo el culto que antes se llevaba a cabo externamente. O sea, que ese pacto es perpetuo, pero ya no es físico, sino ahora es espiritual. Y así con muchas cosas que menciona la Biblia que se hará perpetuamente. Sí, claro, el pacto sigue, la ley, el mandamiento sigue, solo que ahora es espiritual. Le explico de la siguiente manera. Vamos, eso sí, primero a 1 Samuel capítulo 16, porque vamos a ver otro ungimiento. Ya vimos cómo ungieron a Aarón primero, luego a sus hijos. Ahora vamos a ver otro ungimiento que es en 1 Samuel capítulo 16. Vaya conmigo a 1 Samuel 16. Dice en el versículo 11, vamos a leer desde el 11 hasta el 13. Dice: entonces dijo Samuel a Isaí. Samuel le pidió a Isaí que trajera a todos sus hijos, y le dice Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. En ese momento ungieron a David como rey. Y dice el versículo 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vea qué interesante acá. Igual estamos hablando algo del viejo pacto. En el viejo pacto, cuando una persona iba a ser consagrado, normalmente lo hacían con los reyes, los profetas y los sacerdotes. Solamente estos tres tipos de personas eran ungidos, y por lo tanto también, y como consecuencia, podía venir el Espíritu Santo sobre ellos. Eso nos enseña, y la iglesia es sabida por mucho tiempo, que ese aceite representaba al Espíritu Santo. Pero en el viejo pacto había un aceite físico, natural, externo. Ahora el aceite en el nuevo pacto es el mismo Espíritu Santo que viene o vino sobre su iglesia. Ya no es un aceite físico, natural. Él es el aceite, Él es la unción que vino sobre nosotros el día de Pentecostés, a partir de ese momento. Entonces, ya no necesitamos esas figuras externas, porque ya vino el aceite verdadero. ¿Cuál es el aceite verdadero? El Espíritu Santo. Ahora, vea qué interesante, ya que estamos hablando de David, cuando David escribe el Salmo 133, él está precisamente viendo esta figura del sacerdote. Entonces él, cuando ve al pueblo reunido, cuando ve al pueblo junto, cuando lo ve unido en armonía, pensando lo mismo, haciendo lo mismo, él viene y recuerda esa figura de la unción, pero del sumo sacerdote, donde dice: primero viene sobre la cabeza y luego sobre todo el cuerpo. Pero él está viendo la figura de Aarón, de cómo viene el aceite sobre la cabeza y luego pasa a todo el cuerpo. Bueno, también quiero decirle que David es un tipo de Cristo, y Cristo es el escogido de Dios, así como David fue el escogido de Dios cuando falló el primer rey precisamente. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? El primer rey de Israel fue Saúl. Entonces, como el primer rey falló, ahora Dios se buscó un rey
el escogido de Dios, el elegido de Él, el ungido por Él y el que le agradó a Él. Entonces el primer rey le falló, que fue Saúl. Entonces Dios le dice a Samuel: yo me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Llámelo, tráigalo y úngelo, porque este es. Igual como el primer rey le falló a Dios y Dios se buscó un nuevo rey conforme a su corazón, lo mismo sucedió con Adán. ¿Qué pasó con Adán? Adán le falló a Dios. Por eso es que vino el postrer Adán. ¿Y quién es el postrer Adán? Cristo. O sea, la misma figura se repite. La misma figura que sucedió con Saúl y con David viene y sucede con Adán y con Cristo. Ahora, ¿por qué les explico también esto? Porque nosotros a veces, cuando vemos personajes en la Biblia, vemos hombres, vemos a una persona, pero Dios en sí no está hablando de una persona o de un personaje. En este caso, cuando habla de Saúl y David, cuando habla de Adán y de Cristo, está hablando de dos naturalezas diferentes. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Esaú y Jacob, cuando dice allá en Romanos capítulo 11, porque a Esaú aborrecí, pero a Jacob amé. Entonces nosotros empezamos a sentir lástima por Esaú y uno dice: ay, pobrecito Esaú, que Dios lo aborreció, Dios lo desechó. Pero estamos pensando en una persona, en un hombre, y la Biblia no me está hablando ahí de un hombre. Cuando dice a Esaú aborrecí, está hablando de una naturaleza que falló, una naturaleza que cayó, una naturaleza que se rebeló contra Dios. Lo mismo que hizo Saúl, que se rebeló contra Dios, lo hizo Adán, desobedeció a Dios, lo hizo Esaú, rechazó a Dios, menospreció la primogenitura. Entonces me está hablando de una naturaleza desobediente, rebelde, caída. Cuando me habla de estos personajes, en sí no, aunque existieron esos hombres, en sí no me está hablando de la persona directamente, me está hablando de esa naturaleza. Así como cuando viene y David es un rey conforme a su corazón, está tipificando a Cristo, el cual es su hijo, en el cual él tiene contentamiento, que sí agradó al Padre. Entonces el primer Adán que desobedeció, cayó, desagradó a Dios. Luego viene el postrer Adán, que es Cristo, que obedeció a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Este sí agradó al Padre. Como lo podemos leer en Hebreos 1, cuando habla precisamente de Cristo, cuando entró, dice, y le dijo: adórele en todos los ángeles. Y dice en el versículo 9 que él fue ungido con óleo más que sus hermanos, pero porque él amó la santidad, dice ahí. Porque él amó la voluntad de Dios, porque él obedeció a Dios. Esto es lo que hace el agrado del Padre. Esto es lo que hace esta otra naturaleza, ese nuevo hombre llamado Cristo, llamado David en el Antiguo Testamento. Me está hablando precisamente de dos naturalezas. Ok, entonces, mis amados, ¿cómo opera la unción en la iglesia? ¿Cómo es que opera? Bueno, la Biblia nos ha dejado ver, por ejemplo, cómo operó en el Antiguo Testamento, el cual Dios ungía a un rey, se ungía a un profeta, se ungía a un sacerdote. ¿Para qué? ¿Para que estos fueran grandes hombres? No, para que estos hicieran su voluntad, para que estos hicieran su obra. Por ejemplo, el profeta para que hablara su palabra, el rey para que gobernara, para que reinara, para que destruyera todos los enemigos de la nación de Israel. El sumo sacerdote para que le ministrara, para que le sirviera. Entonces usted puede ver en estas tres figuras lo que Cristo quiere que haga su iglesia, lo que Cristo quiere operar en su iglesia. Una iglesia que le obedezca, una iglesia que le sirva, una iglesia que le ministre, una iglesia que predique, que hable, que testifique de él. Para eso vino la unción, para eso se le aplicaba la unción a estas personas, y la misma unción viene a hacer lo mismo en la iglesia. El día de Pentecostés, precisamente, Dios unge a su iglesia. Pero primero lo hizo con Cristo, así como lo hizo en el Antiguo Testamento, que primero lo hizo sobre Aarón.
Moisés, que fue el encargado de hacer esto, Dios le dijo, llame primero a Aarón y lo vas a lavar, lo vas a vestir y lo vas a ungir. A Aarón, que era el sumo sacerdote. Y luego dice el texto, después traerás a sus hijos, que serán mis sacerdotes, y harás lo mismo con ellos, los vestirás y los ungirás. Lo mismo hace Dios con su iglesia, pero primero tuvo que ungir la cabeza, primero tuvo que hacerlo con el sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote hoy? ¿Alguien sabe quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Cristo es el sumo sacerdote. ¿Y quiénes son los sacerdotes hoy? Eso, así me gusta, mi hermana. Nosotros, la iglesia, nosotros somos los sacerdotes. Dice la Biblia que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces ahora, primero ungió a Cristo y luego ungió a la iglesia el día de Pentecostés. Pero ya lo había hecho con Cristo. Allá cuando vino el bautismo en el Jordán, luego fue al desierto, pero primero tenía que seguir ese orden. ¿Por qué? Porque la unción de Dios viene primero sobre la cabeza y después de la cabeza va a tocar hasta el borde de las vestiduras. Y cuando dice hasta el borde de las vestiduras, está diciendo que todos vamos a ser ungidos igual, que no se va a quedar ni un dedo afuera. Uno no va a ser ungido más que otro. Esa misma unción que vino sobre la cabeza va a venir sobre todo el cuerpo. O sea que nadie es más que nadie. Nadie está más ungido que nadie. Todos hemos sido ungidos igual. O sea que todos tenemos la misma unción de Dios. ¿Hay alguien aquí que tiene la unción? Por eso nosotros no tenemos que andar idolatrando a personajes por ahí. Qué unción tiene ese hombre, qué bárbaro esa unción. Porque cuando usted dice eso, más bien se está humillando y se está menospreciando usted, porque esa misma unción que está en ese hombre está en usted. Ahora, tal vez sí puede estar pasando algo. Si esa unción que está en ese hombre está siendo tan manifiesta, se está viendo y se está sintiendo, y en mí no se está sintiendo tanta unción, eso puede significar algo. Que ese hombre sí se está volviendo a esa unción de todo corazón, sí está respetando esa unción, sí está honrando esa unción que está en él. Y quizás entonces yo no estoy haciendo lo mismo. O sea que el problema está en mí, no está en la unción. Pero es la misma, es la misma. Más bien usted debería de reflexionar, yo debería reflexionar en eso. Si ese hombre se está sintiendo, se está manifestando tanto la unción, ¿por qué en mí no? Entonces algo está mal en mí. Yo tengo que volverme entonces a esa unción, honrarla, respetarla, que fue precisamente lo que hizo David. David en ningún momento idolatró a Saúl. Al contrario, David, que conocía a Dios, que amaba a Dios, que honraba a Dios, él discernió la unción que estaba en Saúl. Y él dijo, no, yo no tocaré a ese hombre porque es el ungido de Jehová. Y hay aquel que toque al ungido de Jehová. David estaba respetando la unción que había en Saúl. Él sabía lo que había en él. Y probablemente él decía, la misma unción que está en mí es la que está en él. Yo no lo voy a tocar por causa de la unción. Y estamos hablando y entendiendo que la unción no es algo, es Cristo. Entonces estamos honrando, respetando, amando a Cristo que está en esa persona, pero no a la persona. Por eso no tenemos que ir detrás de hombres. Por eso no tenemos que ir detrás de personajes. Por eso no tenemos que ir detrás de nombres o de ministerios. Al contrario, si una persona de verdad, si es la verdadera unción, se está manifestando en él, quiere decir que también esa unción puede operar de la misma manera en mí. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo ha sido ungido por igual. Entonces Dios primero lo hizo con Cristo. Primero ungió a Cristo. Primero ungió la cabeza. Y luego lo hizo con el cuerpo el día de Pentecostés. Por igual. Ahora, es importante saber y entender cómo lo hizo con Cristo.
¿Cómo lo hizo con Cristo? Bueno, primero Jesús experimentó un desierto. Estuvo 40 días en el desierto. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué dice la Biblia? Para ser tentado. Nosotros podríamos cambiar esta palabra para entenderla un poquito mejor, y la podríamos cambiar por para ser probado. Jesús fue llevado al desierto para ser probado. ¿Qué tenía que probar Dios ahí? Precisamente eso. Si iba a obedecer, si iba a someterse, si iba a honrar esa unción que había venido sobre él, como dice que vino literalmente en forma de paloma. Entonces Jesús fue llevado al desierto para ser probado por 40 días. Igual como fue llevado el pueblo de Israel por el desierto. ¿Para qué? Dice la Biblia que fue llevado Israel al desierto durante 40 años. ¿Alguien lo ha leído? Dice para probar lo que había en su corazón, para probar su corazón, para ver si había de obedecer o no a Dios, para ser probado también. Ahora, lo que pasa es que nosotros pensamos que un desierto es un tema de o 40 días como Jesús o 40 años como el pueblo de Israel. ¿Será que yo tengo que pasar por un desierto? ¿Cuánto debe durar mi desierto? Bueno, algo que tenemos que entender es que la Biblia me habla de cosas espirituales, aunque usa ejemplos naturales y tal vez habla de tiempos cronológicos, no así espiritualmente la obra de Cristo en nosotros se va a cumplir dentro de un rango cronológico. Porque si pongo el ejemplo de Jacob, que dice que luchó con un ángel, ¿cuánto luchó? Dice la Biblia que luchó Jacob con un ángel, ¿cuánto tiempo dice? Dice toda la noche, así como dijo mi hermana, así es, hasta que rayaba el alba, o sea, hasta que amaneció. Y dice que luchó con él un varón toda la noche. Y bueno, y al rayar el alba, lo bendijo. Ya fue transformado Jacob, ya se le cambió el nombre, recibió otra naturaleza que representa al nuevo hombre. Ya no era Jacob, sino ahora era Israel. Hubo una transformación del viejo hombre al nuevo hombre, pero dice que duró toda la noche. O sea, una noche duró entonces su desierto. Y entonces nosotros a veces queremos meternos en una vigilia, en un ayuno, no sé si de una noche, no sé si en un ayuno de 7 días, de 30, de 40, y queremos salir ya ahí transformados y que ya todo se solucionó. No, mi hermano, ahí estos cuadros me están apuntando a algo espiritual. Aquí, ahora, hoy, espiritualmente hablando, ese desierto suyo y mío va a durar toda la vida. Mientras estemos en este cuerpo de carne, este cuerpo mortal. Por eso cuando el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 7, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es que estaba pasando una luchita ahí, una pruebita y que entonces tenía que superarla y ya la superé. No, él está hablando de este cuerpo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, el desierto que tengo que pasar por medio de este cuerpo de muerte. Pero claro, entendió y dijo, gracias doy a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que me puede librar de este cuerpo de muerte. Pero es una obra que se va a llevar a cabo todos los días, día a día, momento a momento, hora tras hora, circunstancia tras circunstancia. Porque usted puede ser que supere algo hoy, pero mañana vendrá otra prueba. ¿Será probada su fe? ¿Será probada su obediencia? ¿Será probado su amor por Cristo? ¿Será probado su respeto, su amor, su honra a eso que Él ha traído a su corazón, que es la unción, o sea, el mismo Cristo morando en mi corazón? Pero va a ser probado todos los días. Así que mi hermano, así fue como primero operó en Cristo. Él pasó por un desierto. Y luego también operó en Cristo por medio de un bautismo. Pero ese bautismo no es el bautismo en agua que le hizo Juan ahí en el río Jordán.
No, 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 no. Precisamente en ese desierto, él tuvo que experimentar ese bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo de entregar su voluntad, de decidirse por Dios, de amar a Dios, de honrar a Dios, de obedecer a Dios, de menospreciar este mundo. Ese es el bautismo del que estamos hablando y es el mismo bautismo del Espíritu Santo. Es la misma obra que vino el Espíritu a hacer. Cuando Jesús dice que fue tentado por el diablo y el diablo le dijo, dile a esas piedras que se conviertan en pan, porque en medio del desierto sintió hambre. O sea, por las cosas naturales. Y él le dijo, no, solo de pan no vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tírate aquí, te atajarán los ángeles. No, 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 no tentarás al Señor tu Dios. Todo esto te daré si postrado me adorares. No, apártate de mí, Satanás. Es la misma tentación, es la misma prueba que el diablo le presenta a usted cada día. Vea, goce de la vida o de las cosas naturales. Y usted le dice, no, eso no es todo en la vida. La vida está en Cristo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo lo va a estar tentando por las cosas naturales. También le va a ofrecer reinos, también le va a ofrecer fama, le va a ofrecer poder. Usted puede. No, 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 no se meta tanto en la iglesia. No sea usted tan fanático. Venga, yo tengo cosas para ofrecerle y le va a ofrecer reinos si postrado me adorares. Cuando yo me vuelvo a las cosas del mundo, estoy honrándolo a él, al que opera en este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Exactamente. Entonces, cuando yo me voy en pos de las cosas de este mundo, le doy la espalda a Dios, le doy la espalda a su obra, estoy menospreciando la unción que está en mí. Y me estoy yendo detrás del que opera en este mundo, del príncipe de este mundo. Claro, él ofrece maravillas, ofrece su reino, ofrece fama, ofrece dinero, ofrece posesiones. Pero ¿qué termina haciendo usted? Adorándolo a él. Pastor, porque no, yo nunca he adorado al diablo y le he dicho, diablo lindo, te adoro. No, es que no tiene que decir eso. Cuando usted se vuelve a las cosas del mundo, cuando usted ama más al mundo que a Dios, porque no se puede hacer amigo del mundo y amigo de Dios. Está claro en la Biblia. ¿Hay que explicar eso teológicamente? No, ahí está claro. Y dice que no se puede hacer amigo del mundo y no se puede ser amigo de Dios. Porque el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, dice así. Porque al usted amar al mundo y las cosas que están en el mundo, usted está adorando al príncipe de este mundo. Entonces Jesús experimentó ese bautismo que, si se pudiera decir en un sentido figurado, es un bautismo de muerte también, porque tiene que entregar su voluntad, sus sueños, sus deseos, para ir en pos del sueño de Dios, de la voluntad de Dios, del deseo de Dios. Y entonces nosotros estamos experimentando todos los días esa misma tentación que Jesús experimentó por 40 días. La Biblia lo muestra en un lapso de 40 días. Pero usted dígame cuántos días le ha tomado. Siempre está el diablo tentándolo y ofreciéndole. Siempre mientras esté en este cuerpo de muerte. Ahora Jesús experimentó también la muerte física. Tuvo que morir. Y por cierto, el que murió fue el primer Adán. Tuvo que morir físicamente. Él sufrió los dolores de la muerte. A él le dolió. Sino porque oró en Getsemaní y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí fue como la estocada final a esta muerte, a su voluntad. Ahí él entregó su voluntad, porque él ya había sido bautizado allá en el desierto, ya él había tomado una decisión, y por eso dice la Biblia que descendió en el poder del Espíritu Santo, porque ya no era él, ahora era el Espíritu que le decía qué hacer, que le decía dónde ir, que le decía cómo hablar, cómo hacerlo y cómo no hacerlo, porque él descendió en el poder del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo era el que lo gobernaba, el que reinaba en él.
Lo que pasa es que a nosotros nos falta mucho para eso, porque nosotros todavía decidimos. Y entonces los domingos muy lindo, amamos al Espíritu, le cantamos al Espíritu, elevamos adoraciones, manos y todo, dedicados a Dios el domingo. Pero entre semana, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en el poder del Espíritu Santo entre semana? O sea, que Él sigue decidiendo por mí. ¿O soy yo el que llego y guardo en una maleta la unción, el poder del Espíritu Santo y le digo, te veo el próximo domingo? Sí, porque parece que nos la han vendido bien algunos hombres que han sido precisamente muy usados por Dios, y puede ser que en algún momento la unción hizo cosas tremendas con ellos, pero donde vieron tanta luz, tanto fuego, tanto destello, prácticamente patentizaron ellos la unción y la guardaron en una maleta, y entonces andan por de país en país abriendo la maleta de la unción. Y nosotros le creímos eso, que ellos eran portadores de esa unción. Entonces estamos esperando que venga el siguiente evento, que venga el siguiente personaje, que venga el siguiente concierto, que venga la siguiente campaña, porque viene fulano de tal. Y es que a ese sí lo usa Dios. ¿Y por qué Dios no lo usa a usted? Si es la misma unción que vino sobre él, vino sobre usted. Entonces Jesús tuvo que morir físicamente también. Le estoy contando todo lo que hizo Dios con la cabeza, porque luego eso mismo tiene que hacerlo con el cuerpo. Porque primero fue Aarón, el sumo sacerdote, el que fue ungido y vestido con las ropas sacerdotales, pero luego le tocaba a los hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Y por lo tal, al experimentar una muerte, que hablo de la muerte física, pudo experimentar una resurrección. Y es que no se puede experimentar una resurrección si no se ha experimentado una muerte. Hay cosas que no hemos entendido nosotros de las Escrituras. Ay, sí, yo estoy juntamente resucitado con Cristo. Yo resucité juntamente con Cristo. Y claro, porque leemos textos ahí y nosotros los entendemos a nuestra propia conveniencia. Pero, ¿cómo vamos a resucitar con Cristo si no hemos muerto con Cristo? Él pudo resucitar porque Él murió. Y si yo quiero resucitar, también tengo que morir. Ahora, entonces, porque hasta esto no hemos entendido, y nosotros hasta le hemos puesto un romanticismo a la Biblia. Y entonces decimos, por ejemplo, se ha dicho por mucho tiempo, vea, los cristianos no morimos, los inconversos mueren, pero los cristianos, ¿qué le pasa a los cristianos? ¿Alguien que lea la Biblia? Dice, los impíos mueren, pero los cristianos dormimos. ¿Cierto o no? ¿Han escuchado eso? El inconverso muere, el cristiano duerme. Y entonces nosotros estamos con esa fantasía y ni sabemos qué estamos creyendo y pensando. Porque los cristianos también les ha dado un ataque al corazón, han muerto en un accidente, han muerto de un cáncer. Y ni siquiera sabemos, ni siquiera entendemos lo que significa la palabra muerte. La palabra muerte significa separación. Y entonces en el momento en que yo expiro, para ponerle otra palabra intermedia, en el momento en que yo expiro, se separa mi alma de mi cuerpo. O sea, experimenté una muerte. Entonces, ¿qué es lo que estamos creyendo cuando nos dicen que los cristianos dormimos? Lo que hacen es crearnos una fantasía rara. Pero no, un cristiano muere también. Y de hecho tiene que morir físicamente. Lo que no tiene que arriesgarse es a la segunda muerte, que sería una total separación eterna de Dios. Eso sí es lo que no podemos arriesgarnos. Que cuando pasemos
al otro lado de la línea haya una separación total y eterna de Dios, que es la muerte segunda. Es así en lo que no podemos arriesgarnos. Y por eso es que Dios envió a su Espíritu, que Dios ungió el cuerpo precisamente para llevarnos a su presencia, para hacernos uno con Él, porque dice la Biblia que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. O sea, la unción lo hace uno con Cristo, pero para eso fue que vino, para unirnos a Él. Entonces Cristo viene, igual, experimenta ese desierto, es bautizado, muere, resucita y, por cierto, antes de morir, toma toda la noche, pasa hablándoles del Espíritu Santo. Yo me voy, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, voy a preparar morada para ustedes, vendré a ustedes, no se muevan. Cuando venga el Consolador, Él os guiará toda la verdad, les enseñará todas las cosas, Él me glorificará, tomará de lo mío y lo hará saber toda la noche. Si usted lee el libro de Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 y parte del 17, Él hace todo eso hablando del Espíritu Santo, de lo que vendría a ser. Muere, resucita y todavía se les aparece por 40 días hablándoles otra vez del reino, pero también les dice, no se muevan de aquí, esperen la promesa porque seréis investidos de poder de lo alto dentro de no muchos días. No se muevan, no se muevan, van a recibir el poder, van a ser ungidos. ¿Por qué? Porque la iglesia es su cuerpo y así como la cabeza fue ungida, va a ser ungido todo el cuerpo hasta el borde de las vestiduras. No se muevan, no se muevan. Y vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. La iglesia fue ungida, pero ¿para qué fue ungida? ¿Para qué fue ungida? Antes de decirte para qué fue ungida la iglesia, quiero decirte que lo que Cristo consumó en su cuerpo natural, ahora lo debe consumar en su cuerpo espiritual, que es la iglesia. ¿Alguien escuchó eso? Voy a repetirlo. Lo que Cristo consumó en su cuerpo natural, hablando de Jesús de Nazaret, lo que Él vivió, lo que Él experimentó, y Él consumó una obra perfecta. Sí, Él la consumó, Él la hizo en su cuerpo natural, pero ahora la debe consumar en su cuerpo espiritual. Igual, su iglesia tiene que ser bautizada, tiene que ser probada, pasar por el desierto y tiene que morir para poder resucitar juntamente con Él. Esto no es un asunto nada más de que creí y pasó. Creí y pasó. Hice una oración y pasó. Ya estoy juntamente con Él sentado en lugares altos. No, mi hermano, es que esto es espiritual. Esto es algo espiritual que se está operando en mi corazón, porque dice la Biblia que Él llega a mi vida como una pequeña semilla de mostaza. Así llegó, pequeño, pequeño, pero tiene que crecer. Ese crecimiento precisamente se da conforme va su reino conquistando mi corazón y mi alma, porque esta es la tierra que Él quiere llenar de su gloria. Entonces la unción en la iglesia es para operar la obra de Cristo en nosotros. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. La unción vino a nosotros para operar la obra de Cristo en nosotros. Vea lo que dice Efesios 1:15. Efesios 1:15 dice así. Eso es el apóstol Pablo y dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esto es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos, que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas
de la gloria de su herencia en los santos. Dice el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Aquí está, el 20 es el clave, subráyelo, píntelo. El versículo 20 es el poderoso, dice el 20, la cual operó en Cristo, o sea, esa misma que va a operar en nosotros por medio de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo. ¿Cómo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ya operó con Cristo y ya fue sentado él a la diestra del Padre en lugares celestiales. Pero ya operó en Cristo ese poder, esa fuerza, esa muerte y esa resurrección. Entonces dice el 21, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de Cristo. Sometió todas las cosas bajo sus pies, porque ya operó esa fuerza, ese poder, ya operó en Cristo, resucitando de los muertos. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo. Y todo lo dio por cabeza sobre todas las cosas, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué quiero decirle con esto? ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? Primero, que él ora para que Dios nos revele todo eso que pasó en Cristo, con Cristo, cómo operó esa unción en Cristo, pero que ahora debe operar en su cuerpo, que es la iglesia. Pero nosotros nos apropiamos de este pasaje y decimos, el diablo está bajo las plantas de mis pies. El diablo está bajo las plantas de mis pies. Pregunta, ¿ya operó ese poder y su fuerza en usted, resucitándole también y sentándole a la diestra del Padre? ¿Ya operó en usted esa muerte y resurrección para que ahora pueda decir que el diablo está bajo sus pies? No, ya fue sometido el diablo bajo sus pies. Pero ahora Cristo quiere someterlo bajo nuestros pies, pero lo va a hacer con una iglesia que está sometida a la cabeza, porque si está sometida a la cabeza, va a bajar la unción hasta el borde de sus vestiduras. Pero tiene que operar esa unción, tiene que operar ese poder, tiene que operar esa muerte, esa obediencia, esa resurrección, ese bautismo en Él, donde yo someto mi voluntad, mis sueños, mis deseos, donde ya no me vuelvo a lo que me ofrece el diablo, sino ahora le obedezco a Él, estoy sometido a Él, estoy bajo la cabeza. Así es como opera la unción en la iglesia. La unción no opera para sentir cosas lindas. Es más, voy a darte unos ejemplos de cómo operó la unción en algunas personas. Por la unción David pudo derrotar a Goliat. Es más, se podría decir que no fue David el que derrotó a Goliat. Se podría decir que fue la unción que operaba en David. Porque David pudo derrotar a Goliat después de que fue ungido con ese aceite. Y entonces no crea que David era muy diestro. No, no, no. Él era un jovencito. Él era tierno. No era hombre de guerra. Más bien fue menospreciado por eso. ¿Cómo? Si tú no eres hombre de guerra. Bueno, está bien, te presto mi lanza, le dice Saúl. Y no se le aguantaba la lanza y el escudo. Yo no me aguanto esto. Pero no, espérese. Yo no voy a ir contra ese incircunciso en mi fuerza ni en mi nombre. Yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo voy con el poder de la unción. Es que no soy yo, es Cristo en mí el que va a hacer eso. Y entonces el Señor le dijo, déjeme, yo llevo la onda, déjeme, yo llevo la piedra y yo la direcciono hasta su frente para que caiga muerto ese malvado, que no representa a otro más que al mismo diablo. ¿Cómo vas a vencer al diablo? Por la unción. No es usted el que va a vencer, es la unción la que pudre los yugos. Por la unción David pudo derrotar a Goliat. Por la unción Sansón pudo derrotar a los filisteos. Cuando venían y Dalila le decía, Sansón, los filisteos sobre ti. Y entonces dice, entonces vino el Espíritu Santo sobre Saúl y los derrotó a todos. Con una quijada de un asno mató a 1000 filisteos. Pero porque vino la unción sobre él.
En aquel entonces la unción venía de afuera en el viejo pacto, pero ahora en el nuevo pacto la unción viene de adentro, la unción está adentro. Lo que pasa es que algunos la tenemos guardada, contristada, porque no nos sometemos a esta unción, no le obedecemos, no la honramos. Es más, ni sabíamos algunos que la teníamos. Pensábamos que el que tenía la unción era el pastor. Entonces por eso usted tiene que venir cada domingo a ver qué le habla a Dios y a ver si recupera el ánimo, el aliento. Dice, pastor, porque a veces me siento que quiero tirar la toalla. Pastor, deme una palabra. Si no es que llaman por la radio, tirirín, sí, regáleme una palabrita. Y entonces los otros alcahuetes dice, ahí le va, hermano, espere, agárrela, prepárese, alístese. Ahí le va la palabrita y le lee un versículo. ¿Por qué no va usted a ver el versículo? ¿Por qué es tan perezoso y tan atenido a otros hombres? Y entonces estos hombres más bien son llenos de orgullo pensando que ellos son los ungidos. No, 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 no. Usted está ungido con la misma unción que ha sido ungida al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero es que tenemos miedo de buscar a Dios. ¿Sabe cuál es el miedo de buscar a Dios? El miedo de buscar a Dios es encontrarlo. Porque si me encuentro con Dios y me pide que deje todo lo que no quiero dejar, ya no tengo excusa. Entonces mejor me le escabullo a Dios. Si un día es que estoy muy ocupado, si es que no tengo tiempo, es que vieras, me vinieron las 7 plagas de Egipto. Mi hermano, te voy a decir algo. Toda la vida van a estar las plagas sobre ti. Lo que pasa es que para eso recibimos la unción, para que plaga no toque mi morada. Deje de andar buscando y hasta inventan plagas. Y ahora hasta la excusa más hoy día, la excusa más rápida, más fácil y más aceptable. Estaba resfriadillo, pastor. Estaba resfriadillo. Me sentía mal, pastor. Bueno, y si quiere que le diga cómo se sentía Cristo en la cruz del Calvario, tal vez cambie algún día usted. ¿Aló? Me sentía indispuesto. Iba a ir, pero no fui. ¿Y qué quiere? Que me contente con eso, con el deseo y el impulso, y nunca fue. El pueblo de Israel le dijo a Moisés, Moisés, suba usted al monte porque nosotros tenemos miedo. Vaya y hable con Dios y luego nos dice que dijo Dios. Mi hermano, no sea tan miedoso. Usted lo que no quiere es que el Señor transforme tu vida, porque usted está engolosinado con el mundo. El diablo te ha mentido y te ha metido toda la publicidad que ha podido y te ha hecho creer que el mundo es lo bueno, que hay una vida y hay que vivirla. Bueno, viva esta vida, pero cuénteme después en la otra vida. Viva esta vida y hablamos en la otra vida. Solo hay una vida natural, pero también solo hay una vida espiritual que está en Cristo. Que si no nos volvemos a Él, si no lo buscamos a Él de todo corazón, vamos a perder esa vida por querer ganar esta vida. Esos son los engaños. Es que creemos que el diablo se va a levantar allá con un bicho raro, un personaje que se va a manifestar. No, 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 no. El diablo también viene y opera aquí en la carne, en la parte carnal, y nos susurra al oído como la serpiente enrollada en el árbol y nos dice, no morirás, no morirás. Y entonces seguimos en ese juego de que un día sí y otro día no. Pero por la unción, Sansón pudo derrotar a los filisteos. Esa misma unción que está en usted puede derrotar a los filisteos que están en usted. Porque los enemigos, dice, serán los de su propia casa, dijo Jesús. Pero pensábamos que era la suegra, mi esposa, mi esposo. No, 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 Jesús no estaba hablando de eso. Los enemigos serán los de su propia casa. Aquí están los enemigos. La ira, el carácter, el rencor, los celos, el resentimiento, la lujuria, el robo, no sé. Ahí están los enemigos, pero usted tiene la unción y puede derrotar a sus enemigos. No espere hasta el domingo que llega para que el pastor ore por usted.
no tenga que esperar el evento. Pastor, ¿cuándo hacen un encuentro? Porque vieras que yo necesito un encuentro. Hermano, ¿por qué no se mete al cuarto y se encuentra con Dios ya? ¿Por qué tiene que ir a orar a alguien por usted y ponerle manos y pasarle la unción? ¿Cuál unción? La misma que usted tiene. Lo que pasa es que usted no ha amado la unción que está en usted. No la ha honrado, no la ha buscado, no la ha respetado. Por la unción Josué pudo derribar los muros de Jericó. Dios le dijo, dé 7 vueltas y luego otras 6 y dio 13 vueltas calladitos. Dieron vueltas, cayeron los muros de Jericó. ¡Wow! Funciona esto, dice Josué. Entonces en la segunda ciudad le volvió a dar vueltas. Le volvió a dar vueltas a la otra ciudad. No, porque esto no es un asunto de que como aquello funcionó, entonces vuelve a funcionar. No, esto no es de repetir lo que hace otro. Si otro hizo luces, yo hago luces. Si el otro tiró el saco, yo tiro el saco. Si el otro hizo una atmósfera muy bonita, entonces eso es lo que funciona. Esto no es de repetir lo que hizo otro, lo que me dijo un día. Lo que me dijo un día funcionó ese día. Pero hoy, ¿qué me dice? Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? Y entonces ya el segundo ejército lo tuvo que derrotar a filo de espada, con la espada en la mano. Pero porque él escuchó la voz de Dios, porque la unción yo tengo que escucharla y obedecerla. No es de repetir lo que me dijo la última vez y va a funcionar igual. No, Señor. Cada día tengo que estar atento a la voz de la unción. ¿Qué tengo que hacer? Por la unción Elías pudo destruir los falsos profetas de Baal. Por la unción pudo destruir a 850 falsos profetas. Eso mismo que sucedió con Elías puede suceder con usted también. Pero es que pensamos que la unción es algo, no sé, como que irradia de mí, como una atmósfera, como de que... Y entonces todos decimos, o algunos supuestos profetas dicen, yo quiero la doble porción como Eliseo. Yo quiero porque Eliseo recibió la doble porción de la unción de Elías. ¿Te gustaría ser como Eliseo? ¿Te gustaría ser como Eliseo con la doble porción y entonces quieres ser igual y tener lo que tuvo Eliseo? Entonces andamos predicando de la doble porción de Eliseo. Pero ¿sabía usted que Eliseo estaba enfermo y que murió por esa enfermedad? ¿Y qué será, que la unción no pudo sanar a Eliseo? ¿Sabía usted que Pablo tenía una enfermedad y no fue sanado? ¿Será que la unción no pudo sanarlo? Bueno, déjeme decirle algo, que la unción no es para sanar. La unción es para hacer la obra de Cristo en mí. Si me sanó, qué bien, pero si no me sanó, también. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Mujer, ¿qué está diciendo? ¿Recibiremos lo bueno y no lo malo de Dios? No. Si me va bien, qué bien. Pero si me va mal, también lo importante es que Cristo haga su obra en mí. Si soy prosperado, qué bien. Si tengo muchas riquezas, qué bien. Materiales, qué bien. Qué bueno por usted, me alegro. Cuando pueda me invita y comparte eso. Pero si me va mal y no puedo tener muchas riquezas, sino lo necesario, qué bien también. Pero lo importante es que Cristo haga su obra en mí y que tengo lo necesario para pasar este viaje hasta llegar a su presencia. Pero nosotros podemos decir, pastor, pero ¿por qué Eliseo, si tenía tanta unción, por qué no pudo ser sanado? Bueno, porque la unción no es para sanar. Sí sana, pero no es para sanar. La unción es para resucitar. ¿Qué dice? ¿Cómo fue que operó la unción en Cristo? Resucitándole de los muertos. Cuando Eliseo murió de esa enfermedad, lo enterraron ahí. Ahí están los huesitos de Eliseo. Sí, que el Señor lo reciba en su santa gloria. Dice que un día venían unos hombres corriendo porque estaban siendo atacados y un hombre llevaba a su amigo muerto
y llevaba seguro a enterrar su cuerpo y lo llevaba y corriendo, lo perseguían los enemigos y él iba corriendo, pero ya lo alcanzaban, entonces él tuvo que tirar el cuerpo para salvar su vida, y cuando tira el cuerpo cae precisamente donde había sido enterrado Eliseo. ¿Y sabe qué le pasó al muerto? Se levantó y salió corriendo también. Resucitó el muerto. ¿Por qué? Porque no era Eliseo, era la unción que estaba en Eliseo. Pero la unción no sanó a Eliseo, pero sí resucitó a ese muerto. Porque la unción no es para sanar, es para resucitar a la iglesia que estaba muerta en delitos y pecados. Entonces así tiene que operar esa unción en nosotros, resucitándonos. Pero no puede haber resurrección si no hay muerte. Tenemos que experimentar esa muerte para poder también resucitar. ¿Por qué? Porque esa misma unción, por esa misma unción, Jesucristo pudo vencer la muerte y resucitar. Pero nosotros solo le cantamos: Cristo murió y resucitó. Él vive, Él vive, Él vive. Y entonces cantamos porque Él vive. Resucitó, resucitó. Y entonces nosotros le cantamos a la resurrección. Mi hermano, qué bueno, Él resucitó, pero Él quiere operar esa resurrección en mí también. Entonces dejemos de cantar que Cristo resucitó y empecemos a volvernos a esa unción para que me resucite a mí también. La unción no vino a nosotros para hacernos sentir lindo, para hacernos sentir felices, para ser sanados, para ser prosperados. La unción vino para salvarnos. Por eso Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo que vino a mí y Él me liberta, Él me sana, Él me justifica, Él está haciendo su obra, porque yo cada día muero. Pero sigo corriendo la carrera porque no quiero ser eliminado. La unción va a operar su obra día a día. Y por eso es que tenemos que congregarnos siempre. Cada vez que haya un momento de convocación, tenemos que unirnos como cuerpo, porque ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna, porque esa unción que vino a la cabeza ahora quiere pasar a su cuerpo hasta el borde de las vestiduras. Pero si usted anda en lo suyo y el otro anda en lo suyo, mi hermano, entonces usted no va a poder ser ungido con esa unción. Usted no va a operar, no va a poder operar esa unción en usted, porque usted anda en sus negocios. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, y es como el buen aceite que viene desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos por un momento y levante sus manos. Recuerde el Salmo 133. Cierre sus ojos y levante sus manos. Cierra tus ojos. Sí, Señor. Levanta tus manos conmigo. Y adora, honra, respeta, ama esa unción que está en ti. Levanta tus manos. Dígale: Señor, te pido perdón por haber deseado lo que tenía otro hombre sin entender que yo también lo tenía. Por haber pedido lo que tenía otra persona sin saber que yo lo tenía. Sencillamente esa persona amó más esa unción y yo estaba amando más al mundo y sus deleites. Perdóname, Señor. Levanta tus manos. Dígale: Señor, no había entendido esa verdad que hoy me has revelado, Dios. Y tampoco había entendido para qué había venido la unción sobre la iglesia. Pensé que la unción era una atmósfera, pensé que la unción era para hacer milagros, pero ahora entiendo que la unción ha venido a tu iglesia para operar la obra de Cristo, para operar mi salvación, mi muerte y mi resurrección. Yo quiero, Señor, resucitar. Levanta tus manos. Dígale: Señor, quiero reprender al diablo en el nombre de Jesús, que viene a ofrecerme todos los días su reino, su pan,
que viene a ofrecerme sus milagros. Yo solo quiero un milagro. Dígale, Señor, solo quiero un milagro. Ser salvado. Líbrame de este cuerpo de muerte. Dígale, Señor, solo quiero ser salvado, Dios. Quiero que tu obra opere en mí por medio del poder del Espíritu Santo de Dios, que resucitó a Cristo de entre los muertos. Así quiero ser resucitado, Dios, para ser sentado en lugares altos con Cristo Jesús y poder un día decir que el diablo está bajo la planta de mis pies, pero no antes, no antes. Heme aquí, Señor. Dígale, te entrego mi vida, dígale, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Dígale, haz algo, Dios. Me he negado, me he escabullido, me he escondido, dígale, de ti, porque no he querido un compromiso, no he querido dejar este mundo y sus deleites y sus riquezas y su vanidad. He estado engolosinado con el mundo, pero hoy he entendido que tú, Señor, estás a la puerta llamándome. Yo quiero abrirla hoy. Abro la puerta de mi corazón, Señor, porque quiero cenar contigo. Amén. Amén y amén. Paz para todos. Nos vemos la próxima semana y los jueves a las 7 de la noche también estamos reuniéndonos acá. Jueves 7 de la noche.